Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, el Ministerio Público el día de hoy siempre atento a todas las circunstancias de carácter judicial que van promoviéndose, que van ocurriendo en Venezuela, atendiendo obviamente no solamente los casos que pudiéramos llamar de los grandes delitos, de la delincuencia organizada, sino también todos aquellos que puedan afectar el día a día de la población, de la comunidad en general. El día de hoy vamos a hablar de varios casos que han venido ocurriendo, particularmente en las últimas semanas. Y quisiera comenzar con uno que tiene que ver con el sorpresivo, podríamos decir entre comillas, siempre entre comillas, porque este tipo de delito que voy a hablar, que es el trasiego, el tráfico de vehículos, en este caso de Brasil hacia Venezuela, de manera ilegal obviamente, para luego de forma cómplice colocar estos vehículos en circulación, vamos a referirnos a eso. Tuvimos nosotros en el pasado vamos a decir así, el tipo penal, el delito, la acción delictual de haber visto cómo ocurría esto, pero al revés. Es decir, vehículos que saliendo de forma ilegal de Zulia, de Táchira, hacia Colombia, los legalizaban en Colombia sin que hubiese ningún tipo de actuación por las autoridades colombianas en contra de las mafias que hacían este tipo de negocio totalmente al margen de la ley. Más bien se aprovecharon de esa circunstancia, de estos bienes de muchísimos venezolanos que eran robados acá por estas mafias, para inclusive de manera expedita, entre comillas, legalizarlo en Colombia. Lo que ha querido hacerse ahora con este tipo, repito, de acción mafiosa de Brasil hacia Venezuela, nosotros en este país, el Estado venezolano no lo va a permitir. Las personas que están involucradas en estos hechos, no solamente les le hemos dictado órdenes de aprehensión, sino que hacemos público este hecho punible para alertar a la población en general. De esta manera, comenzamos hablando de la trama de contrabando de vehículos que eran vendidos en el país, acá en Venezuela, de manera ilegal. Los detalles son los siguientes. Podemos informar ya que con la actuación del órgano auxiliar que nos ha acompañado, en este caso es el DIGESIN, que ha venido llevando junto con el Ministerio Público la investigación, podemos anunciar que hemos desarticulado una importante banda dedicada al contrabando de vehículos y su posterior comercialización ilegal en Venezuela. Este caso se inició con una denuncia por secuestro. Vean ustedes cómo siempre se llega a la verdad. Una denuncia por secuestro presentada contra 3 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB. Arranca por ahí. La ciudadana Joanny Gutiérrez denunció que fue secuestrada junto a su esposo por dichos funcionarios, quienes les exigieron una alta suma de dinero en divisas. Traspasaron mediante documento uno de sus vehículos y los liberaron con el compromiso de conseguir el dinero exigido. Luego de practicarse varias diligencias de investigación, surgieron elementos que permitieron determinar que lo que ocurrió en realidad fue una simulación de secuestro por parte de los ciudadanos Néstor Gorkis Escobar y Joanny Gutiérrez. Estas 2 personas simularon un hecho punible, realizado con el fin de evitar una persecución penal en contra de los hechos delictivos de gravedad que ellos habían cometido. Según lo investigado, estos ciudadanos forman parte de una organización criminal denominada Los Maléficos,
que se dedica a apoderarse ilícitamente de vehículos en países vecinos como Colombia, la Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, los cuales son traídos de manera irregular al país, comprados, vamos a decir, de manera amponil, a muy bajo precio, y luego en Venezuela comercializada por altas sumas de divisas. Durante el curso de la investigación se advirtió la comisión de otros delitos como el forjamiento de documento público, usurpación de identidad por parte del ciudadano Néstor Gorkis Núñez, quien se presentó ante los funcionarios policiales con la identidad de su hermano, el ciudadano Nerio Enrique Núñez, para despistar a las autoridades. Obviamente que aquí hay complicidad con funcionarios del INTT y el órgano auxiliar, que es el DIGESIN, junto con el Ministerio Público. Estamos en vías de, obviamente, llegar al fondo de toda esta trama. En tal sentido, en fecha 12 de mayo, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra de los dos implicados, Néstor Gorkis Núñez y Joanny Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de simulación de secuestro, forjamiento de documento público, contrabando simple y legitimación de capitales. Varios delitos económicos vinculados en esta trama. Además, a Núñez se le imputa el delito de uso de documento de identidad falsa y a Gutiérrez la de falsa atestación ante funcionario público. Estas órdenes fueron acordadas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial del Estado Lara. Y aún, obviamente, dichas órdenes no han sido materializadas. Se solicitaron 3 órdenes de allanamiento, encontrándose en uno de los inmuebles allanados documentos de interés criminalístico, tales como fotocopias de certificados de vehículos a nombre de varias personas y resguardos tributarios de vehículos importados, presuntamente, es lo que estamos investigando, emitidos por el CENIAT. En este momento la investigación continúa gracias a las evidencias recabadas y las labores de inteligencia realizadas hasta el momento. Pudo conocerse entonces que uno de los vehículos cuyo certificado fue hallado en el referido allanamiento estaba siendo comercializado en Barinas. Una comisión policial del 6CPC se trasladó el 15 de mayo al citado estado y ubicó el vehículo en poder de los ciudadanos Ángel, Michael y Carlos Ramírez Salinas, comprobando que estos no disponían de documentación alguna que justificara su tenencia, por lo que fueron privados de libertad. Un teléfono incautado en este procedimiento permitió develar detalles de las operaciones criminales de contrabando y a los implicados en esta red criminal. Adicionalmente, se aseguró un vehículo automotor tipo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, año 2018, solicitado por Brasil. Con esta información se realizaron otros procedimientos en los estados Mérida, Monaga, Distrito Capital y Barinas, en los que se incautaron varios vehículos que tenían irregularidades en su documentación. Como resultado de las actuaciones practicadas hasta ahora, se presume que pudiéramos tener una cantidad aproximada de 1000 vehículos de este tipo circulando de forma, repito, ilícita en el país, y a la par de ello identificadas a 9 personas presuntamente involucradas con actos de contrabando de vehículos automotores y otros tipos penales. 2 de estas personas ya fueron detenidas y el resto de ellas se encuentran solicitadas. Hasta la fecha hemos incautado 14 automóviles presuntamente objeto del contrabando, 6 de los cuales se encuentran solicitados en Brasil. Se solicitaron igualmente órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos Cristian Aleta Ramírez, Víctor García Romero,
Freddy Arias Sánchez, José Figuera Alcalá y David Rivas, quienes presuntamente forman parte de la organización delictiva, lo cual hace presumir la comisión de los delitos de contrabando simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Obviamente, pues, esta investigación continúa para identificar cómplices y otros implicados en estos hechos. Igualmente, queremos destacar parte del trabajo que hemos realizado en materia de protección al ambiente, la fauna silvestre y doméstica. Como anunciamos la semana pasada a través de nuestras redes sociales, el día lunes se instaló una mesa técnica que tiene como fin, obviamente, lograr esta mesa de trabajo la redacción de una nueva ley penal del ambiente. Ello en razón de ser progresivos como la Constitución establece en materia de derechos humanos. Recordemos siempre eso. Cuando trabajamos siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, siempre hubo el espíritu de adaptar la legislación venezolana a lo que implicaba uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el espíritu progresivo en materia de derechos humanos. Adaptar siempre en la modernidad la actualización, el ingreso de nuevos derechos a partir de nuestra legislación, digamos, nacional, en la necesidad que van surgiendo. Una de ellas, obviamente, es el derecho humano a vivir en un ambiente sano, el derecho también a que la fauna, tanto silvestre como doméstica, que son seres vivos vinculados al día a día de los seres humanos, tengan una protección de vida. Y en medio de toda esta cuarentena, en estos últimos meses, hemos observado lamentablemente la actuación impropia de ciudadanos, quienes de forma cruel han venido matando, torturando no solamente animales de la fauna silvestre, sino también, obviamente, animales domésticos, deforestando también zonas que pudieran tipificarse como parques nacionales, vegetación que es para todos nosotros. Nunca olvidemos que cuidar la naturaleza finalmente es cuidar nuestra propia vida. Y hemos observado que la legislación vigente en muchos de sus artículos más bien es suave, tipifica como falta, incluso muchas veces leves, los delitos que van en contra de la naturaleza y en contra de la fauna. En tal sentido, pues, esta mesa técnica, la primera reunión que se hizo el pasado lunes, vendrán obviamente muchas otras, donde se incorporarán nuevos actores. Participó el Ministerio Público, aparte de nuestros fiscales, el Ministerio de Ecosocialismo, la Defensoría del Pueblo, la Misión Nevado, Imparque, Fundafauna, la Procuraduría General de la República, que se incorpora también a estas actividades, estudiando todas, obviamente, las leyes vinculadas a la defensa de los animales y al ambiente, para proponer a la Asamblea Nacional Constituyente una nueva ley que ofrezca una mayor protección a la fauna doméstica y silvestre. En esta reunión se crearon comisiones para trabajar las propuestas por temas. Se decidió incorporar otras instituciones, como dije inicialmente, en la mesa de trabajo. Obviamente, involucrar a la comisión respectiva de la Asamblea Nacional Constituyente en esta mesa técnica. Y la próxima quedó prevista para el día martes 7 de julio a las 10 de la mañana. Allí, obviamente, vamos a incorporar, aparte de la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana, la Dirección General de Justicia, instituciones religiosas y cultos, así también como el buen amigo, el padre Numa Molina.
Igualmente quiero hacer un anuncio importante en esta materia. A raíz de toda esta lucha que ha llevado el Ministerio Público y que incluso nosotros en la Defensoría del Pueblo, recordemos, redactamos un proyecto de ley que le presentamos a la Asamblea Nacional y que esta obviamente no nos debe sorprender, engavetó y lanzó a la papelera del olvido. Hemos retomado aquel proyecto que presentamos como defensor del pueblo en el año 2016 a la Asamblea Nacional para mejorarlo, para colocarlo y adaptarlo a las nuevas realidades. Y en este sentido quiero anunciar que hemos creado por resolución una Fiscalía Nacional especializada en fauna doméstica y silvestre, que estará a cargo de la Fiscal 89 Nacional, para atender de manera especialísima estos casos que han venido surgiendo de atentar lamentablemente en contra de la naturaleza y en contra de la fauna silvestre y doméstica. Y ya para terminar, quiero finalizar en primer lugar rechazando de manera contundente la acción represiva, la acción totalmente al margen del derecho internacional que la Unión Europea nuevamente ha realizado contra el pueblo de Venezuela. Ellos enmascaran estas presuntas sanciones diciendo que son individuales para castigar tal o cual personaje del Estado venezolano, pero más bien en el fondo, en medio de la pandemia, han venido apoyando el recrudecimiento del bloqueo hacia nuestro país, el saqueo, en el caso de territorio europeo, de el oro venezolano, de cuentas que están en el exterior, particularmente en el Reino Unido. Y nos llama mucho la atención, y es bueno destacarlo, en medio de esta pandemia, donde nosotros calculamos que el epicentro, aparte de los Estados Unidos de América, ha sido países de la Unión Europea. Vean ustedes la doble moral de esta instancia global, que en vez de atender los asuntos propios de salud de sus connacionales que mueren en las calles, que mueren sin asistencia pública, que no tienen cómo ser atendidos en centros de salud porque simple y llanamente ellos dicen que es mejor que un anciano muera, es mejor que un ciudadano, digamos, migrante muera, o incluso en sus propios países, sea España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, etcétera, que estar gastando en ellos una suma que es obligatoria del Estado de esos países de la Unión Europea. Ellos prefieren más bien que la persona muera a hacer esa inversión social, porque han privilegiado más bien el capital, han privilegiado sancionar, perseguir países, saquear riquezas de otras naciones que atender a sus propios asuntos. Allí se ha develado, como diría la obra literaria aquella, El Rey Desnudo, la pobreza de la atención social de los países de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América, con sus compatriotas. Han preferido que mueran a, según ellos, gastar. No invertir socialmente, para ellos es un gasto oneroso. Y prefieren que mueran. Y las cifras son dantescas. Millones de contagiados y centenares de miles de muertos. Mientras eso pasa, en vez de la Unión Europea estar pendiente de lo que está pasando en su propio territorio, donde las personas las están ellos enterrando en fosas comunes, las lanzan en huecos sin que haya exequias, ni velorios, ni ninguna honra fúnebre, por la dantesca proporción de fallecidos y de contagiados, donde incluso han lanzado ancianos a la calle, porque prefieren que mueran en las calles a estar, como dicen ellos, gastando en estas personas. En vez de estar preocupados por ese drama tan terrible, se les ocurre hacer el papel de verdugos crueles, de sanguinarios, y venir y que a sancionar y buscar bloquear a nuestro país. Entre los funcionarios que la Unión Europea
ha sancionado, entre los nuevos 11 sancionados que honra a este Ministerio Público, quiero destacar que 2 de nuestros fiscales que han venido actuando de manera valiente, muy profesional, haciendo un esfuerzo no solo en el estudio, sino en la acumulación de elementos de convicción para, vean esto, para evitar aquí un golpe de Estado, magnicidio, incursiones mercenarias. La Unión Europea, obviamente, a través de los sapos, porque eso es lo que hacen, de los delatores, de los mercenarios a sueldos pagados para elaborar listas de personas sancionadas, de empresas que van a bloquear, etcétera, porque son los colaboracionistas sapos que dicen sanciona al otro. Bueno, casualmente escogieron a 2 de nuestros fiscales valientes, profesionales, que son los que llevan los casos, imagínense ustedes, de judicializar y castigar a los que están involucrados, por ejemplo, en el magnicidio frustrado del 4 de agosto del año 2018. Es decir, sancionar a los fiscales que están haciendo justicia, evitar la impunidad y que se vuelva a reeditar, por ejemplo, nada más y nada menos que un magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y quienes estábamos junto a él en la tribuna presidencial de aquel fatídico 4 de agosto del año 2018. Pues bien, los fiscales que llevan este caso, más los que llevan la judicialización de los criminales que lanzaron el golpe de Estado el 30 de abril del año 2019, entre otras acciones mercenarias, están entre los sancionados por esta Unión Europea, que en vez de atender los asuntos de la salud, que está masacrando a sus ciudadanos, están pendientes de hablar gamelote, de hablar grama diariamente de nuestro país. Quiero destacar que ambos fiscales, me refiero obviamente a Farid Mora y a Dinora, están acá presentes. Pido para ellos un aplauso de esta auditorio. Tienen todo el apoyo institucional de nuestra, repito, comunidad de fiscales, abogados, empleados, profesionales, para seguir trabajando. Han llevado las causas que les han sido de su competencia en defensa no solo de la Constitución, sino de la paz ciudadana. Son profesionales que han venido labrando su trayectoria de manera intachable junto a sus compañeros, que han venido con ellos sumando pues un grupo importante de jóvenes, valientes, repito, gallardos, que siguen el ejemplo digno de quienes lideramos esta institución, para haberla logrado sacar del desprestigio en que estaba hace unos años atrás. En tal sentido, nos parecen estas sanciones, aparte de írritas al margen del derecho internacional, deplorables actos de desvergüenza y de intimidación, de hostigamiento, de acoso contra nuestros funcionarios. Viola los principios internacionales sobre la función de los fiscales y violenta además la presunción de inocencia y su derecho a la defensa, porque aquí no hay nada de eso. Nosotros que también tenemos el récord, la honra de haber sido sancionados en el año 2018, a principios del 2018 por la Unión Europea, sabemos lo que ello implica. Te dicen, no, tienes el derecho a la defensa. Uno envía la documentación respectiva, el desglose de las interrogantes que solicitan, y eso queda en la nada. Se les acusa supuestamente, imagínense, de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en base a mentiras propagadas por gente que vive en el exilio dorado y vive chuleándose a la Unión Europea, y vive saqueando los bienes del país, cuando más bien nuestros fiscales y la institución Ministerio Público
lo que ha hecho es evitar un derramamiento de sangre en este país, evitar una guerra civil en este país, una intervención extranjera, al actuar de manera oportuna, judicializando, haciendo una persecución penal en base a la ley contra delincuentes, terroristas y mercenarios que desearían que Venezuela fuese uno de los países incendiados que ha logrado la OTAN en el Medio Oriente. Más bien la actuación del Ministerio Público ha evitado que ello ocurra. Nosotros interpretamos esta sanción a estos dos fiscales nuestros como una sanción o como un ataque al Ministerio Público en general, a la actuación del Ministerio Público en general. Y si lo están haciendo es porque vamos bien, es porque hemos hecho las cosas con dignidad, con valentía, con gallardía, sin ningún tipo de temores. En tal sentido, quiero destacar, como dije inicialmente, que estos dos compañeros han insistido en la judicialización de casos como el que mencioné anteriormente, el intento de magnicidio contra el presidente de la República, el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, el asalto armado a dos fuertes militares en la Gran Sabana, entre otros casos de relevancia vinculadas a acciones de desestabilización y violencia armada. En tal sentido, yo quiero recordar que todos estos hechos que he mencionado de carácter penal, que violan obviamente derechos humanos y leyes nacionales e internacionales, son de una enorme gravedad, son públicos y notorios, que han buscado un derramamiento de sangre en nuestro país y que la Unión Europea ahora pretende que no se investiguen. Esa es la lectura que se envía allí. Que no se investiguen, que más bien los responsables sean tratados como que, por ejemplo, pregunto yo, sancionan a los fiscales o al Ministerio Público que persigue a estos terroristas y van a premiar entonces a los mercenarios, a los golpistas. ¿Qué va a hacer la Unión Europea ahora? ¿Le va a dar una medalla a Grudó y a Sequea y a Pimienta y a todos estos criminales que han querido masacrar a nuestro pueblo? O sea, ¿es esa la lectura? Pues no. Frente a ello, nosotros nos rebelamos y finalmente, repito, le damos y le brindamos todo el apoyo a nuestros fiscales para que sigan trabajando de la manera digna, de manera unida por la paz de Venezuela. Muchas gracias.